Somos 30 millones de venezolanos. Nosotros no somos 200 millones de personas. Es decir, Venezuela con todos los recursos que tiene... Debería estar mejor. Pero rato largo. Ahora, hablando de estar mejor, Caridad Hurtado le pregunta, ahorita enfermarse es costoso y si no tienes seguro, te mueres en un hospital. ¿Qué propuestas trae para la salud? Ese es un gran tema. Además, el país está en todos los estados. Tú te encuentras... Ayer que estábamos en Mérida, bueno, le preguntaron al candidato oficial sobre el hospital del Vigía y él creyó que eso era para el oriente del país. El hospital del Vigía es en Mérida, que lo han ofrecido no sé cuántas veces, que llevan años diciendo que lo van a construir y no lo construyen. Y tú te encuentras en el país por donde te vas metiendo en muchos sitios. Yo, por ejemplo, en el estado Nueva Esparta, decía en nuestra visita que hicimos a Por la Mar, que yo tengo un compromiso con la isla de Coche para construir un hospital en Coche. Porque si usted se enferma en Coche, a las 4 de la mañana tienen que montarlo en una embarcación para que usted no se muera en el camino para llegar a Margarita. Entonces, oye, el sistema de salud, mire, yo creo, ciudadano, que la misión Barrio Adentro cumple un rol, pero no es suficiente porque usted no opera en los módulos de Barrio Adentro. Entonces usted tiene que poner a funcionar los hospitales. Nosotros en Miranda desarrollamos un sistema de salud que a mí me encantaría que el pueblo venezolano pudiera conocerlo, que es la Red Francisco Miranda, donde hemos demostrado, teniendo pocos recursos, cómo se puede crear un sistema de salud, de atención primaria, de primer mundo, donde usted resuelve allí. Nosotros hemos llegado a resolver en dispositivos Semana Santa 96% de los casos allí. Entonces, no hace falta construir más hospitales. Yo creo que la infraestructura hospitalaria que tiene el país hay que ponerla a funcionar. Bien. Y después usted va creciendo hospitales, como el Hospital del Vigía, como el Hospital de Coche, que son compromisos que usted lo puede integrar a la red hospitalaria. Kiko Bautista. Fíjate, Enrique, hay dos declaraciones hoy que me tienen preocupado y te transmito la preocupación. Una es Maduro, en el mitin de la avenida Bolívar, señala que detuvieron a 6 paramilitares que venían con unas armas, una cosa, a matar a un gentío. Y tienen toda esta semana implicando a Armando Briqué, la rectora del CNE, que hay una campaña en contra del organismo, que se van a desconocer las elecciones. Una cosa que uno... ¡Qué terror! Pero a la par de eso, Soto Rojas, expresidente de la Asamblea, declara hoy que un gobierno tuyo sería un caos, porque tendrías todas las instituciones en contra. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, Kiko, caos es lo que hay ahora. Y todo lo que yo veo de las declaraciones, por cierto, el candidato oficial dijo que él iba a construir muchas escuelas para mongólicos. Qué desconocimiento tan grande de lo que es una persona, y qué de las personas, y qué irrespeto, ¿no? Grosería. Es una grosería, de verdad, y hay que rechazarla además, ¿no? Como muchas otras groserías que hemos visto a lo largo de estas semanas. Mira, yo creo que todo lo que dice el gobierno, Kiko, yo lo decía en Barquisimeto, todas esas declaraciones lo que demuestran es un gran miedo de lo que va a pasar el domingo, de los enchufados, porque el pueblo los va a desenchufar el domingo. El domingo mi llamado es a no caer en provocaciones, calma, tolerancia, paz, e ir a votar con contundencia el próximo domingo. No caigamos, todo eso es un libreto del que sabe lo que va a pasar. Porque la verdad, Kiko, Nicolás no tiene con qué. Nicolás resultó ser yo creo que un pésimo candidato. O sea, usted está ganando ahorita. Bueno, nosotros no podemos dar números de encuesta, pero yo no tengo ninguna duda. Yo no estoy diciendo yo no encuesta. tengo ninguna duda que si votamos ganamos. Depende de nosotros. Pero está ganando, está ganando. Candidato, Bueno, o sea, lo que le quiero decir, ciudadano, sin aires de triunfalismo, porque hay personas que usted le dice que está ganando, entonces se echan el domingo. Aquí si votamos, ganamos. Si votamos, ganamos. Esa es la realidad. Y eso lo sabe el gobierno. Eso lo sabe el gobierno. Entonces es un libreto, porque Kiko, Nicolás, terminó siendo un pésimo candidato. Ese es el problema, cuando los liderazgos... Hoy dijo que tú eras un inmaduro. Mira, los liderazgos, Kiko, no se heredan. Los liderazgos se construyen. Tú le preguntas cómo va a solucionar un problema
sea, mira, un problema pequeñito, no tiene ni idea. Y nuestro pueblo, seguidor de esa causa, ¿tú crees que no se da cuenta? Claro que se da cuenta. Entonces, como no hay capacidad, como no hay propuestas, entonces se apela a ese libreto, Kiko. Por eso yo le digo a las personas que ahorita, en estas horas, cero caer en rumores, cero caer en el libreto del gobierno. El libreto del gobierno está clarito y van a hacer probablemente muchas cosas en estas horas, pero no pueden evitar lo que viene el próximo domingo, que son millones de votos por el futuro. Es que, ciudadano, fíjese, y candidato, yo quisiera insistir en el tema de los poderes. Yo creo que es una pregunta que todos teníamos lista para hacérsela hoy. Gobernar con los poderes en contra, sin duda, es una Y tarea acaso muy yo no difícil. gobierno, perdón, y soy gobernador y no gobierno con los poderes en contra. La pregunta Importante es no simplemente tener al es, pueblo en contra, eso es lo importante. por ejemplo, usted ha mencionado durante toda su campaña la urgencia de combatir la corrupción que han denunciado ustedes mismos en este gobierno. Incluso cuando usted llegó a la gobernación de Miranda, convocaron una rueda de prensa para denunciar lo que ustedes encontraron y denunciaron como hechos de corrupción. Yo quisiera saber cómo aspira cumplir eso, es decir, que esas denuncias se investiguen, que haya además actos conclusivos sobre eso, teniendo todos los poderes en contra, desde la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo. Bueno, yo primero, y ¿quién dijo que el 15 amanece como esperamos que amanezca el país? ¿Cuántas personas que están en el sistema de administración de justicia no están en desacuerdo con lo que está pasando, pero no se atreven a decirlo? ¿Cuál va a ser la realidad de la próxima semana? ¿Cuál va a ser la realidad porque al final las instituciones, digamos, son muchas personas las que trabajan allí? Entonces decir que los poderes están en contra. Yo me preocuparía si el pueblo estuviera en contra. Y el pueblo, el que pretenda ser un obstáculo para una nueva realidad política que se construye en el país, el pueblo se lo lleva por delante. El presidente Chávez inició su periodo con todo en contra también. Y ahí está. Gobernó 14 años. Yo no pretendo seguir. Para mí la O sea, que no hay reelección. Para mí la alternabilidad, bueno, eso es un compromiso. Para mí la alternabilidad es algo, digamos, que está con la democracia. Entonces, yo le digo a las personas, no se pinte el panorama negativo, todo lo contrario. O sea, yo creo que más bien los vientos de cambio deben llegar también a las instituciones, vientos de cambio para tener un mejor país, porque en el Poder Judicial estoy seguro que habrán muchos, en la mayoría, que les afectan también los problemas del país. Bien. Y que también quisieran ver soluciones al problema. Twitter. Enchufada Halls, te mandan aquí. Hablen de los estudiantes. Mi universidad se cae a pedazos. ¿Qué harán con las universidades autónomas? Bueno, lo dije ayer en Mérida. Un aumento en la medida que vayamos teniendo recursos, cumplir con el presupuesto de las universidades. Y ahí también es parte del anuncio que se hizo el día de hoy. Y en eso vamos con mucha firmeza a la mejora económica de los profesores universitarios y todo lo que es el gremio educativo en el país. Para mí, un país que no tiene educación no puede tener, no tiene futuro, y precisamente yo creo que el país, este arranque de la transformación de Venezuela es por allí. Gladys Rodríguez. Bueno, son muchas las preguntas y me gustaría enfocarme también en el 14 de abril. Ya es poco el tiempo que nos queda. A las 12 tenemos que terminar el programa obligatoriamente porque acaba la campaña electoral. Candidato, con relación al domingo, si la diferencia entre usted y Maduro es pequeña, ¿va a pelear el resultado? ¿Va a pelear los votos? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo lucharía? Mira, Gladys, la decisión que el pueblo tome el próximo domingo para mí es sagrada. Y no vamos a permitir que algunos por allí pretendan torcer la voluntad de nuestro pueblo. Yo he hecho un llamado, y lo seguiré haciendo en las próximas horas, de confianza a la mayoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está comprometido con la democracia y la defensa de la soberanía. Me refiero a la soberanía popular, la voluntad de nuestro pueblo. Si se gana por un voto, ganaremos por un voto. Si se pierde por un voto, se pierde por un voto. Yo le demostré al país el 7 de octubre que yo sé ganar y sé perder. Y así como sé ganar y sé perder, yo espero que el candidato del gobierno sepa ganar y sepa perder. Si pierde,
no tendrá más remedio que reconocer. Y estamos trabajando para eso. El pueblo no va a ser derrotado el próximo domingo. No va a haber pueblo perdedor. Aquí los perdedores son este grupito que el propio presidente llamaba incapaces, que se les exigía que eran los que no daban respuesta. Aquellos que nuestro pueblo seguidor del partido oficial, cuando le ponían un micrófono allí, decía que el ministro tal, el otro, aquel es un sinvergüenza, no cumple, se cogió los reales. Esos son los que están gobernando. Son los que están gobernando. Los enchufados. Vamos a Táchira. Buenas noches, candidato, amigos y compañeros de Globovisión. Como resultado del trabajo diario que hacemos en la calle con los tachirenses, le planteo la siguiente interrogante. La muerte por encargo o sicariato se ha convertido en un delito muy recurrente en la zona, además de la actuación de grupos irregulares de quienes se presume tienen presencia en el Estado. ¿Cómo combatirlos? En que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, dijeron que había que votar por Maduro. Sí, hicieron. Bueno, llamando a votar por Maduro. Yo le decía a los periodistas colombianos que el proceso de paz, si yo gano la presidencia, el proceso de paz en Colombia va a ser muchísimo más rápido, porque Venezuela va a dejar de ser territorio cómplice para grupos irregulares. Se acabó pues la complicidad que existe de parte del gobierno venezolano. Me refiero por la reflexión que hacen desde el Táchira. Táchira, por cierto, un estado muy golpeado en términos de todo, la vialidad, la electricidad, el chip de la gasolina. El chip de la gasolina es increíble. En nuestro país petrolero las personas hagan 3-4 horas para llenar el tanque de su vehículo. Lo que es la situación de la frontera con Colombia, cómo ha mermado la actividad comercial entre Colombia y Venezuela, cómo lamentablemente los alimentos regulados aquí terminan en Colombia. Los alimentos que, digamos, que deberían ser para nuestro pueblo, las mafias se lo llevan para Colombia. Aquí hay muchas cosas que resolver, me refiero en el caso del Táchira, que por cierto saludo a todos los tachirenses. La demostración en San Cristóbal es clarito lo que va a pasar en el Táchira. El Táchira sabe de mi compromiso en términos de la recuperación económica, en términos de todo lo que es el tema de la seguridad, de lo que es el pago de vacunas, la situación de los secuestros. Bien. Por cierto, estamos transmitiendo también saludo para NTN24, un saludo muy cordial a los amigos que nos siguen a través de RCR 750. Aquí viene alguien a saltar de tercio. Se llama Manuel García y le pregunta por Twitter. Esta pregunta es importante. ¿Cómo saben si los del CNE hacen o no hacen fraude electoral? Por favor, respóndame. Es que el problema, fíjate, Kiko también hacía una reflexión allí. Kiko, nosotros hemos presentado más de 100 denuncias al Consejo Nacional Electoral. Ninguna ha tenido respuesta. O sea, me refiero a algunas personas que salen a dar declaraciones como las cuales yo no me siento aludido para nada. Al Consejo Nacional Electoral se le ha pedido que haga su trabajo, nosotros haremos el nuestro. Más nada, no le hemos pedido más nada. No le hemos pedido ni que nos traten en forma privilegiada, ni que tengan concesiones con nosotros. Tiene que ser el árbitro. Las gran preguntas que se hacen los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral, no los trabajadores, 4 rectoras que están allí claramente identificadas con el partido de gobierno. Hay un solo rector que yo digo que está con la democracia, porque no es que esté con la oposición o que esté con un partido, sino que va allí a cumplir con el rol que le corresponde de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, cuando tú presentas y presentas denuncias, no hay respuesta, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con la famosa clave. Entonces, salieron a decir que era temeraria. ¿Cómo? Temerario es que el partido de gobierno tenga la clave. Lo que pasa es que la clave no cambia el voto, ni cambia ni tuerce la voluntad popular. Y ahí voy a la respuesta. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro, es el que desarrolla el proceso, pero el voto es de cada quien. El CNE no le puede quitar el voto. El CNE no puede saber por quién usted votó. El Consejo Nacional Electoral
no puede cambiar los votos, no los cambia. Eso hay que Ok. decirlo con firmeza. Tengo que- Ahora, ¿de quién depende el proceso? Para lo que tengamos claro, el señor Manuel que escribió su Twitter. Usted puede ser testigo, usted puede ser miembro de mesa. El proceso electoral está en manos de los miembros de mesa, de los testigos. Allí es donde está la clave del Mira. proceso. Las trampas se hacen si no está el testigo, si no estamos allí vigilantes hasta que el proceso cierre. Ahí es donde está la clave. Bien, fíjese, quiero también mandarle saludo a los amigos que nos ven a través de TV Venezuela. Mira, tienes que decir que estamos trading topping a nivel Ámbito mundial, que mundial. el mundo está viendo esta entrevista. Exactamente. Y por cierto, aquí viene, hablando de Twitter, le voy a dar a Twitter, Natalie Riqueros. Ganando las elecciones, trabajaría con el gobierno, trabajaría en el gobierno con personas que ahora apoyan al gobierno actual. 100%. Yo voy a encabezar un gobierno de unidad nacional y la unidad no puede dejar por fuera a los que hoy piensan distinto a Capriles. Tan sencillo como eso. Quisiera hacerle dos preguntas metidas de contrabando, ¿no? Una dentro de otra. La primera, la última vez que nos vimos en un acto con trabajadores fue en Puerto Ordaz. ¿Qué Sí. va a hacer un gobierno presidido por Enrique Capriles Radonsky para recuperar el sueño industrial de Guayana, que como usted sabe muy bien, no solamente un problema de Guayana, sino que afecta a abajo a todo el país? Y lo otro, ¿qué va a pasar con las víctimas de los genocidios laborales que han ocurrido en estos 14 años? Estoy hablando la gente de Biasa, la gente de PDVSA, la gente de agroisleña y sobre todo nuestros hermanos de RCTV. Bien, Mira. y déjame añadir a esa lo que nos viene de Bolívar, que está apropiado para el momento. Vámonos con Lorena Caña. Bolívar es el estado donde se produce el 75% de la electricidad del país. Candidato, la pregunta del pueblo guayanés es cómo usted resolverá el problema de los apagones y del déficit eléctrico en Venezuela y en esta región suroriental del país. Falta de inversión, falta de planificación, falta de mantenimiento en estos días, por cierto. Bueno, no es Corpoven, es Corpoelec. Los que quieren gobernar el país no saben que es la corporación eléctrica. Fíjense, confunden las cosas. Y así quieren gobernar el país. El caso de Corpoelec, uno llega y entonces llega alguna de las estaciones y dice, ¿y cómo vamos a resolver nosotros, por ejemplo, un apagón en tal sitio si aquí no tenemos el camión? Si el camión está dañado. Esa es la realidad que viven los trabajadores de Corpoelec, que por cierto los saludo desde aquí. Sé que muchos me deben estar viendo. Mi compromiso con ustedes son los enchufados los que quieren hacerlos culpables a ustedes, que son ellos los que tenían que haber tomado las decisiones para las inversiones necesarias para que la industria eléctrica hoy estuviera, digamos, a lo que debería ser el 2013, en función a la población del país, en función a todas las inversiones que se han debido haber hecho con el crecimiento de la población. No lo hicieron, ahí están las consecuencias. Lo que me dice Chugo con respecto al tema de los Guayana. trabajadores de Guayana, esas empresas han sido saqueadas, Chugo, saqueadas por un grupito que fueron allá, saquearon las empresas y ahora pretenden volver. ¿Qué le he dicho yo a los trabajadores de las empresas básicas? Mi compromiso es iniciar la discusión para la firma de las contrataciones colectivas, para que llegue la paz laboral a las empresas básicas, para que las empresas básicas, las empresas de Guayana sean administradas con eficiencia, con transparencia. Eso es un diamante bruto. O sea, nosotros tenemos un potencial gigantesco en Guayana. Hoy hay que ver todo lo que nosotros pudiéramos producir desde Guayana. Entonces, ahí estamos. Yo firmé un compromiso con los trabajadores, que lo voy a honrar, que vamos a empezar a honrarlo desde el primer día. Y tú me decías con respecto a los todos genocidios estos laborales pasivos que han quedado por ahí. Yo quiero anunciarle al país que RCTV vuelve a la pantalla. Bueno, no creo, incluso eso no significa que los que hoy están en TVs van a quedar sin trabajo, todo lo contrario, nosotros podemos tener otra frecuencia. O sea, hay formas de
la televisión puede crecer, la televisión no tiene que más bien reducirse. Y más con la Y más con la televisión televisión digital. Y más con la televisión Sí. digital. O Yo- sea, que yo quiero- RCTV yo quiero vuelve a la un crédito. pantalla, eso no tiene discusión. Quiero un crédito para comprar una televisora. Eso no, bueno, eso no tiene discusión, y que lo tengan claro, y todos los artistas, yo quiero que regresen los artistas que están fuera de Venezuela, que se han ido a otros países buscando trabajo porque aquí no tienen oportunidades, que regresen nuestro talento. Si yo Aprovecho soy para darle un mensaje a admirador, los venezolanos que están afuera, que un- quieren un- regresar. bueno, que se vengan todos, me refiero a los que, porque es que los venezolanos no son miles los venezolanos que están en el exterior, que no son corruptos, que no se fueron de aquí con, digamos, escapados, que no tienen señalamientos de corrupción, Entre ellos, son que se candidato, fueron. hay muchos extrabajadores de PDVSA, de Agroisleña, Exacto. de Vias. Talento, Chugo. Entonces, la lista es larga de pasivos. ¿Qué le pido yo a las personas si tienen mucho tiempo? Bueno, vamos a empezar a establecer prioridades. Yo he hablado de aumentos de las pensiones, aumentos de salarios. Bueno, vamos a hacer la lista completa. ¿Cuánto dinero requerimos para cada cosa? Me refiero de las que están pendientes. Y sobre la marcha, si estamos hablando de activar la economía, estoy seguro que vamos a tener más recursos para empezar a cancelar todas las deudas que tenemos. Enrique, Candidato, primero, ya va. Déjame anótame. entregarle esto que le mandaron de Bolívar, una oración Y el Muchas dulcito. gracias. y un alegórico dulce de lechosa. Muchas gracias. Yo creo Ábrelo que ahí. Es preferible dejarlo hasta el domingo, el dulce de lechosa por recomendación. Mira, dos cosas, Enrique. Uno, me anotas ahí Muchas que gracias. yo quiero un crédito para comprar una televisora. ¿Oíste? Me anotas ahí. Y luego, fíjate, en estos días entrevistamos a Adriana Elías. Ella en una iglesia se encontró a Elías Agua. Y al verla le dijo, ¿por qué odias tanto? Y se lo dijo aquí- con cara de odio. Y sí, y con así. Entonces uno escucha al gobierno y dice, no, el culpable del odio es la oposición. Y la oposición del gobierno es el odio. ¿Cuál es el camino más fácil para la reconciliación? Bueno, primero, esto no es un acuerdo entre, me refiero, ponernos de acuerdo con los que están arriba, los enchufados. Ellos son los que les interesa que exista esa confrontación. Yo el otro día en un conversatorio, nosotros tuvimos la oportunidad, yo lo estaba explicando, lo quiero explicar bien. Nosotros agarramos un autobús, Kiko. No sé si viste ese video. Y en el autobús, nosotros, una unidad de transporte público pusimos. Oposición Todos los- y gobierno. Todos los Lo asientos sacamos. de este lado, le pusimos un letrerito, oficialismo. Y le pusimos las capuchitas a los asientos rojas. Y en el otro lado pusimos oposición. Y todas las capuchitas las pusimos de azul. Empezó a llenarse la unidad. Y entonces, bueno, entraban algunos, pero y se sentaban de un lado. Y entraban otros y se sentaban de otro lado. En eso se llenó la unidad, y entonces como que había un lado que estaba lleno, el otro no estaba lleno. Y cuando se montaban las personas, veían así, se sentaban igualitos, Kiko. Y después además eran, oye, muy bonito, porque además agarraban, de repente aquí tengo un chocolate, y entonces yo abro el chocolate, y estoy comiendo chocolate y toma. Ya dame un poquito de chocolate. Y todo el mundo entonces empezó a compartir. Eso es mentira, Kiko. Que aquí no puede haber encuentro entre pueblo y pueblo. Me refiero que tengan tendencias políticas distintas. El gobierno se ha encargado de sembrar todos los días esa cizaña. No es justicia social, Kiko. Han tratado de vender una supuesta reivindicación o algo, o que una persona que vive en una vivienda muy humilde está allí porque alguien por allí se lo quitó o que vino. Eso no es así. Eso es lo que el gobierno se ha encargado de alimentar todos los días. Entonces, Kiko, Mira, yo soy vamos a poner el video. optimista. Ahí Vamos está el video. Ahí está el video. Ahí está el video. No, pero sigue hablando tú con el video. Mira, yo soy Kiko, porque además yo lo he vivido como gobernador. ¿Dónde crees tú que salieron ese tema que la gente se reía, que yo lo dije una vez, que hablaba yo de los que se habían creado grupos del oficialismo que apoyaban a Capriles? Porque yo he demostrado que puedo trabajar con todos. Entonces, el enchufado, arriba, como ese que tú nombraste ahora, que perdió Miranda además, con todos los recursos, trataron de comprar, mandar neveras, cocinas, todo, y no pudieron.
Entonces su frustración trata de ponerla en un tema que esto es, ¿sabes? Un tema de odio o tal. No, yo creo que el que amenaza, el que intimida, el que chantajea, es el que hay que ponerlo por un ladito. Y yo lo decía hoy en mis palabras en Barquisimeto. Cuando ellos pierdan el domingo, ustedes son ahora la oposición, pero mi gobierno los va a reconocer. Y no solamente que los va a reconocer, los va a respetar. Porque la democracia, no hay democracia si no hay oposición. Porque eso es parte de la democracia. Candidato, esto es un trabajo de todos, evidentemente. La responsabilidad de todos, no de un solo hombre. ¿Qué debemos aprender los venezolanos para convertir a Venezuela en un país de primer mundo? Oye, yo creo que el tema de la solidaridad, el tema de no el beneficio individual, sino el beneficio colectivo. Cuando hay dificultades, los venezolanos inmediatamente somos así. Pero no esperemos a las dificultades. Yo creo que ese tiene que ser nuestro día a día. O sea, yo creo que estos años han sido un proceso de aprendizaje, Gladys. Estos años a mí me han hecho aprender en muchas cosas. Aprender de un lado, aprender del otro. Entender que podemos tener diferencias, pero que al final son más las coincidencias y trabajemos sobre las coincidencias y no sobre las diferencias. Yo sí creo que lo que viene es bueno, honestamente te lo digo. O sea, yo he visto cómo en una comunidad Se pone de acuerdo. se pone de acuerdo. Ahora, Si hay un director de orquesta que quiera ponerlos de acuerdo. Porque si yo llego a una comunidad insultando a los que piensan distinto a mí, al pueblo, jamás se van a poner de acuerdo. Candidato, ahora hay problemas que parecen eternos. Y usted conoce este problema y afecta a 2 estados. Vámonos a Aragua. Hola, muy buenas noches, candidato, y buenas noches a todos. Desde el estado de Aragua, los afectados por la crecida del lago de Valencia dicen sentirse olvidados por las autoridades y además vivir en una situación deplorable y vulnerable. ¿Qué proyecto hay rápido y seguro para estas personas? Ese proyecto ya está, ya existe. Lo que hay es que ejecutarlo, que va con todo lo que es la situación de... Lo dije tanto en Valencia como en Maracay. Eso es un ejemplo, la desidia del gobierno. Que por cierto hay unas cuantas personas refugiadas a raíz de esta situación que no tienen respuesta. El proyecto está, lo que hay que ejecutar. Mariel. Se nos ha ido una cantidad de venezolanos del país por el tema de la inseguridad. Hablo incluso por mi propia familia, candidato. Mi familia se fue de este país a causa de la inseguridad. Le pregunto, no en términos genéricos sobre su política contra la inseguridad, sino por las cárceles específicamente. ¿Qué hacer para que el Estado retome el control de las cárceles sin que se cometan errores como el de Uribana? Fíjese, y a eso que dice, le voy a poner lo que nuestro periodista Colina tiene. Adelante con Colina. Buenas noches, candidato. Mi pregunta va dirigida hacia la labor del CICPC. Actualmente, la Policía Científica tiene un déficit de más de 6.000 investigadores, aunado a la falta de una plataforma tecnológica moderna y la remuneración policial que no es la más idónea. ¿Qué acciones podría emprender Enrique Capriles Radonsky de alcanzar la presidencia de la República y cuál sería el futuro director de esta institución? Muchas gracias. Por cierto, quisiera aprovechar a todos los que están en el Instituto de Tránsito Terrestre, a todos los funcionarios de tránsito terrestre, que tengo un gran compromiso con ustedes. Además, no estoy de acuerdo en ese proceso de fusión que está planteado, que ustedes pasen a tener, digamos, Policía Nacional. Creo que es un cuerpo que tiene características distintas a lo que debe ser la Policía Nacional. Quiero desde aquí saludar, pues estamos hablando de muchas personas. Con respecto al CICPC, bueno, ya lo decía yo hace unos minutos, nuestro país es el país que menos invierte en los funcionarios policiales, en términos del número de policías que tenemos, el número de policías que deberíamos tener y lo que gana un policía. Eso es parte del proceso. Yo hablaba de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También entran ahí los bomberos, que también quiero saludar. Los bomberos que no es con política que se mejora la institución. Veía yo en estos días una foto que me mandaban algunos efectivos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, donde se utilizaba una unidad de bomberos para pegar afiches.
Eso no es esa es una noble institución. Yo he visto cómo el gobierno ha tratado de politizar unas instituciones que son de todos, que además tienen el respeto de todos. Se le hace mucho daño cuando se intenta politizar. Entonces, yo veo tanto el caso de la Fuerza Armada, se gastaron millones de bolívares en armamento militar, en hacer y se olvidaron de lo más importante, que es el recurso humano, que es el recurso humano el que hace la institución. Eso pasa con los cuerpos de seguridad, eso pasa con todas las instituciones que dependen de ese recurso humano. Y con respecto a lo que tú me dices, mira, durante esta gestión de estos últimos 100 días, se dio el tema de la masacre uribana. Y esa terrible masacre fue quizás tan terrible también la respuesta de quienes están al frente del gobierno. Culparon a nosotros, candidato. A Globovisión, Primero, lo culparon por lo que pasó allí. Pero Imagínense. fuera de eso, Mariana, te quiero decir la respuesta. La respuesta fue, y como ha sido en otras masacres en las cárceles, Terrible. ni una palabra de condolencia para las familias de las personas que fueron asesinadas. Y segundo, ratificar como que estuviera haciendo una gran labor a quien está al frente del ministerio, que por cierto se expresa por las redes sociales, que de verdad, oye, debería reflexionar, porque la situación de las cárceles en nuestro país es verdaderamente lamentable. Yo conozco esa realidad. Las cárceles venezolanas son centros, son depósitos de seres humanos. No hay excusa, Mariana. No hay excusa para el hacinamiento carcelario, no hay excusa después de 14 años para mostrar un fusil y decir, esto lo encontramos. ¿Y cómo entró ahí? ¿Y cómo entró la granada? ¿Y cómo entraron las pistolas? ¿Y cómo entra la droga? ¿Y cómo entra todo? Hay mafia, la mafia que rodea, que hay que eliminarla, absolutamente. ¿De quién es la responsabilidad? Del Estado. ¿Quién es el responsable? Ahí está la Constitución. Nosotros hemos dicho, descentralice la cárcel. Y ahí lo decía además en mi, digamos, bajo mi responsabilidad en Miranda. Miranda es el estado que más cárceles tiene en el país. ¿Qué le dije yo al Ministerio del Interior? Entrégueme una. Permítame demostrarle a quienes están privados de libertad, a los venezolanos, que el sistema penitenciario puede transformarse. ¿No les interesó? Su respuesta fue no, eso es nuestro. Ah, bueno, ¿y nuestro para qué? Para esto. Mira, las cárceles, la PGB, por ejemplo, compromiso con San Juan de los Morros. Le dije, vamos a reubicar la cárcel en otro sitio, pero la cárcel que vamos a hacer va a ser una cárcel donde permita que cada preso no tenga que compartir un espacio pequeñito de 2 metros con 14 compañeros que duermen unos montados encima de otros, donde no hay un sanitario, donde no hay una cancha deportiva, donde no hay nada, donde entonces por todo se paga. Eso que está pasando en las cárceles es la demostración del gobierno que nosotros tenemos, el desprecio por la vida, por el ser humano, ahí en esa cárcel, como han sido todas las masacres que se han dado. ¿Y cuál ha sido la respuesta además? Hay problemas en la planta, cierre la planta. Hay problemas en la otra cárcel, cierre la otra cárcel. ¿Y a dónde y qué hacen? Entonces, todo lo que hacen es los presos, pasarlos de un lado para otro, a generar conflictos porque aumenta el hacinamiento carcelario. Es increíble que no se hayan podido construir todos los centros penitenciarios. ¿Cuál es el país que yo sueño? Como Canadá. Creo que fue Canadá, donde se cierran las cárceles porque no hay presos. ¿Quiénes son los que están presos además? ¿Qué edad tienen esos muchachos? Ahorita acaba de afirmar. ¿Qué edad tienen esos muchachos? Candidato. Ahorita acaba de afirmar en un programa de televisión su contrincante. Nadie ha podido resolver el problema de la inseguridad en Latinoamérica. Eso no es cierto. Eso es una gran falsedad. Medellín. Y ahí está Colombia. Y ahí está Argentina. Y ahí está Brasil. Y ahí está, vea usted el proceso de pacificación en las favelas en Brasil, con intervención además de la Fuerza Armada, no a plomo. En un momento dado fue difícil, y ahí está el proceso de pacificación, el proceso de recuperación del barrio, es darle condiciones al barrio. Entonces, terminando el tema de la cárcel que tú veas, después de 14 años, que el gobierno, su respuesta es, bueno,
su respuesta es, no hay respuesta después de 14 años. Entonces, esos que están presos allí, para volver con la idea, ¿qué edad tienen los presos? ¿Cuántos años tienen los que están ahí? 18, 19. ¿Qué edad tenían cuando arrancó este proceso? ¿Qué hizo este proceso para evitar que fueran a la cárcel? Que tenían 4 o 5 años. ¿Cuántas escuelas se construyeron? ¿Qué ofrecimiento hubo para tener educación? ¿Qué oportunidades de vida para no caer en la violencia, no caer en las drogas? Entonces, ahí es donde hay que poner el acento. Eso es lo social. Eso es lo social. Que nadie caiga en la violencia, que nadie se desvíe, que nadie termine en una cárcel. Ese es el objetivo. Que usted puede nacer en un sitio con muy pocas condiciones. Que eso no determine su futuro. Bien, voy a cambiar el tema. Lacey Rondón manda por Twitter. ¿Mantendrá el elevado número de ministerios que existen?